Fundaciones profundas. Las fundaciones profundas más habituales se dividen en 4 tipos: pozos de fundación, micropilotes, pilotes hincados y pilotes hormigonados in situ. Pozos de fundación o pozos romanos. Este tipo de fundación no es algo que se utilice actualmente. Se utilizaba antes cuando el suelo superficial no tenía la resistencia requerida y el suelo firme se encontraba a poca profundidad. Se excavaba un pozo de 80 centímetros o más y al llegar al suelo firme se realizaba una campana para aumentar la superficie de fundación. Una vez realizada la excavación, este pozo se rellena con hormigón, con armadura y algunas veces sin armadura. Sobre esta base se apoyan las columnas de la estructura. Micropilotes. Son pilotes con diámetro igual o menor a 30 centímetros. Se los utiliza en lugares pequeños en donde no se puede acceder con grandes máquinas. Los micropilotes son muy utilizados para reforzar fundaciones con problemas de estabilidad y también para estabilizar terrenos con riesgos de desplazamiento. Lo más habitual es verlos para reforzar cimentaciones de viviendas, que por problemas con las napas de agua, comienzan a hundirse en el terreno. En estos casos se realizan una serie de micropilotes, a todo lo largo de la fundación. Se vinculan todos los pilotes con una viga de fundación, y ésta se vincula con la fundación existente para asegurarla. También se pueden realizar cabezales individuales, que se ubican debajo de la cimentación existente y se vinculan con los micropilotes. Pilotes hincados. Son pilotes prefabricados en taller o pie de obra y que luego son hincados en el terreno mediante máquinas especiales. Los materiales utilizados para realizar estos pilotes pueden ser madera, hierro u hormigón. Los pilotes de madera fueron muy utilizados en el siglo XIX para la construcción de los muelles de carga en los puertos. Aún se utilizan para viviendas construidas sobre elevadas en zonas próximas a ríos o lagos. Los pilotes metálicos se utilizaron en obras ferroviarias que no estuvieran en contacto con el agua. Los de hormigón armado se siguen utilizando cuando las dimensiones del pilote no superan los 50 centímetros de diámetro y los 20 metros de largo. Para determinar la longitud del pilote hincar, se realiza un estudio de suelo por el cual se determina dicho largo. Para el hincado se posiciona el pilote en forma vertical en su sitio. Mediante una grúa se eleva un peso, con el que se golpea la punta del pilote, para que se vaya hincando. También puede ser mediante un aparato que por vibraciones va hincando el pilote. A medida que se va hincando el pilote, se verifica cuántos centímetros se hunde por cada golpe, lo que nos da un valor real de la resistencia del suelo. Si al aproximarnos a la profundidad de cálculo, no se encuentra la resistencia adecuada, se debe parar el proceso de hincado. Se rompe la cabeza del pilote, se prolonga el mismo, y una vez fraguada dicha prolongación, se recomienza el hincado hasta llegar a la resistencia requerida por cálculo. Pilotes hormigonados in situ. Para este tipo de pilotes se comienza excavando un pozo con el diámetro y longitud según cálculo. Para dicho fin se utilizan máquinas preparadas con esa finalidad, con mechas con un helicoide o con una cuchara, que va extrayendo el suelo. Si el suelo en su primer tramo es inestable, con riesgo de desmoronamiento, se inserta un tubo metálico en forma de encamisado, y luego se inicia la excavación por dentro de este encamisado. Si se llega a las napas de agua, con suelos con riesgo de desmoronamiento, se agrega en el pozo arcilla bentonita que estabiliza el suelo, después el mismo hormigón desplaza el agua con arcilla. El perímetro del cilindro, que es el pilote, descartándose la resistencia de la punta del mismo. Si la resistencia del suelo donde llega el pilote es alta, se realiza un bulbo en la punta del mismo,
para aumentar la superficie de contacto del pilote, y se utiliza también la punta como parte del cálculo del pilote. Un punto importante a considerar es el desvío con respecto a la vertical que puede tener la excavación. Este desvío no puede superar los 5 milímetros por metro de largo del pilote, y en su totalidad no puede ser mayor a la mitad del diámetro del pilote. Este desvío se origina en que las máquinas que se utilizan, la barra que impulsa la mecha de excavación está compuesta por tramos cortos que, al ejercer presión sobre ella para acelerar la excavación, la misma se desvía con respecto a la vertical. Una vez finalizada la excavación, se coloca la armadura del pilote con los niveles solicitados por planos. Si la excavación se concretó más profunda de lo solicitado, no hay ningún inconveniente, pues esa diferencia se llena igualmente con hormigón. Las armaduras deben llevar separadores, con forma de rueda, colocados sobre la espiral de estribo. De esta forma, al bajar las armaduras en el pozo, van girando sin desprenderse de la armadura. Colocar separadores fijos sobre la armadura genera que estos vayan rozando el suelo, y por consiguiente los de la parte inferior de la armadura se desprenden. Con la armadura en posición, se introduce un tubo con un embudo por dentro del pilote. A través de este tubo se llenará con hormigón. Este tubo está compuesto por tramos de 1,5 metros a 2 metros de largo vinculados entre sí, hasta lograr la longitud necesaria. La punta del tubo de llenado debe estar a un máximo de 1 metro del fondo del pozo, o del hormigón ya colado, para evitar la disgregación del hormigón. A medida que se llena el pilote con hormigón, se van retirando tramos del tubo hasta finalizar el llenado. El llenado del pilote se realiza hasta 15 o 20 centímetros por sobre el nivel inferior del cabezal. Si la excavación del pilote llegó a una napa de agua, esta agua contaminada con barro subirá por sobre el hormigón, por lo que se debe asegurar que el hormigón limpio sobrepase la cota inferior del cabezal. Transcurridos 7 días o más del colado, se realiza un ensayo para verificar la integridad del pilote. Para dicho ensayo se debe pulir una superficie de 20 centímetros de diámetro de la cabeza del pilote. Esta superficie debe quedar bien lisa y nivelada. Mediante un martillo especial, se dan una serie de golpes a la cabeza del pilote, y con un acelerómetro al que van conectado el martillo y un sensor, se registran las ondas de choque que generan dichos golpes. Mediante el estudio de estas ondas, se puede verificar el largo del pilote, su diámetro y si tiene partes mal llenadas, o con resto de suelo originados en desmoronamientos durante el llenado. Este ensayo no determina la capacidad de carga del pilote, pero sí nos da una idea cabal de si el pilote está con las condiciones solicitadas por cálculo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este video para así poder seguir generando más contenido como este.